Estamos en vivo y en directo dando el vamos a esta quinta semana del clima, esta quinta versión de Fundación Konrad Adenauer. Estamos directamente desde el Museo de Artes Visuales con diversas personas que nos acompañan hoy día para comenzar el lanzamiento de esta Semana del Clima. Estamos muy contentos, por supuesto, de abrir este espacio una vez más, de fomentar el diálogo sobre crisis climática, los desafíos que nos impone y las oportunidades de aprendizaje y mitigación que, por supuesto, urge implementar. Están con nosotros en esta jornada inaugural el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, Andreas Klein. ¿Cómo estás, Andreas? Hola. Está también el embajador de Alemania en Chile, doctor Christian Hellbach. ¿Cómo está, embajador? La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, está también con nosotros. Nicole Stopfer, directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina. Y también quiero saludar a Manuel Pulgar Vidal, que es el líder de la práctica global de clima y energía de WWF Internacional, que también estará con nosotros hoy día. Con estas palabras paso a saludar personalmente a Andreas Klein, pero antes también le comento a las personas que nos están viendo que tenemos traducción simultánea español-inglés. ¿Y cómo pueden llegar a la traducción? Bueno, solo basta pinchar el símbolo del mundo en sus pantallas y ahí estarán directamente eligiendo si quieren escuchar en español o en inglés para las ponencias que se vienen esta semana. Ahora sí, Andreas Klein, muy bienvenido, gracias. Muchas gracias, Barbara Tupa. Estimada ministra Schmidt, querido embajador Christian Hellbach, querido Manuel Pulgar Vidal, querida colega Nicole Stopfer en Perú, queridos señores y señoras acá en el Museo de Artes Visuales y en sus casas frente a sus pantallas. Me alegro darles la bienvenida a la quinta Semana del Clima de la Fundación Konrad Adenauer. La Semana del Clima en Santiago es una producción conjunta de la Oficina Nacional de la Fundación Konrad Adenauer en Chile y la Oficina Regional para la Seguridad Energética y el Cambio Climático en América Latina, con sede en Perú. Estoy orgulloso de que hayamos conseguido mantener este formato de diálogo incluso en estos arduos tiempos de pandemia. El año pasado, por primera vez, nos reunimos exclusivamente de forma virtual. Este año damos un paso más hacia la normalidad, ofreciendo nuestro programa en un formato híbrido, combinando presencial y virtual en los maravillosos espacios del Museo de Artes Visuales acá en el barrio Lastaria. Me gustaría dar las gracias a todos los expositores y presentadores que debatirán durante los próximos días, a los invitados, personal y técnicos que han hecho posible este evento un año más y que nos han acompañado a lo largo de este recorrido. La pandemia de COVID nos ha mostrado drásticamente a los humanos lo vulnerables que somos. La pandemia golpea a nuestras sociedades en un momento en que la libertad, la prosperidad, el tejido social y la paz en muchas partes del mundo se ven amenazados por numerosas incertidumbres. Y el mayor reto en este concierto de incertezas sigue siendo el cambio climático, al cual todo está vinculado. El cambio climático está provocando catástrofes naturales de proporciones y sin precedentes. Los periodos de sequía sustituyen a las lluvias torrenciales. Durante semanas, los incendios forestales roban a los servicios de emergencia y a las personas sobre el terreno el aire que pueden respirar. Destruyen zonas enteras de casas, hábitats y sueños. Flora y fauna, como hemos visto este año en Australia, California y Grecia, por ejemplo. En Alemania tenemos 150 víctimas mortales en la región de Lahr, donde pueblos enteros fueron arrastrados por el agua después de intensas lluvias. En Chile estamos viendo cómo se derriten los glaciares y cada año somos testigos de la sequía en la región metropolitana y otras regiones del país, donde cada vez llueve menos. Y esta lista de catástrofes podría continuar indefinidamente. Hoy en día ya no se trata de prevenir el cambio climático, sino de mitigarlo y prepararse para sus efectos de la mejor manera posible.
El objetivo de la Semana del Clima de la Fundación Konrad Adenauer es reunir a expertos de la política, el mundo empresarial y la sociedad civil y de la academia para, por un lado, intercambiar ideas y establecer redes entre ellos y, por otro, poner a estos expertos en contacto con el público interesado. El objetivo es educar, informar, aconsejar y también transmitir esperanzas, el respeto de que personas competentes están trabajando para evitar el mayor daño posible a la humanidad debido a los cambios relacionados con el clima. Sin embargo, las contribuciones al debate también pretenden inspirar a la gente a unirse y pasar a la acción. Nos corresponde a todos y cada uno cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestro estilo de vida y defender la preservación de nuestro medio ambiente y nuestro hábitat. Para el panorama general, necesitamos líderes responsables. Para los pequeños pasos, somos nosotros mismos los encargados de llevarlos a cabo. Aquí debemos y podemos hacer más, cada uno en su ámbito. Ese es lo que estoy defendiendo y lo que les pido que hagan. Preservemos este planeta nuestro y entreguémoslo a la siguiente generación con la certeza de que no hemos dejado ninguna tarea sin hacer. Una vez más, me gustaría agradecer a todos los que han contribuido al éxito de esta quinta Semana del Clima, especialmente a la ministra Carolina Schmidt y al embajador Christian Helbach, quienes, junto con sus instituciones, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile y así como la Embajada de Alemania en Santiago de Chile, han asumido una vez más el patrocinio de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas. Lo mencionaba ya, tenemos a la ministra con nosotros, así que le vamos a dar la palabra a ella, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que ya está con nosotros al parecer. ¿Sí? ¿Ahí? Así es, un gusto muy grande de Bienvenida, poder ministra. saludarnos. Muchísimas gracias. Aquí en cuarentena, llegando de la pre-COP en Milán, así que no puedo estar presente físicamente como me hubiese gustado. Quiero partir por saludar a Christian Helbach, embajador de Alemania en Chile, a la señora Nicole Steffer, directora de la ECLA, a Andreas Klein de la Fundación Konrad Adenauer en Chile y muy particularmente a mi gran amigo Manuel Pulgar, compañero de lucha por una acción climática ambiciosa durante estos años y que también nos acompaña virtualmente hoy. Estoy muy contenta de poder inaugurar este día junto a ustedes la jornada inaugural de la quinta semana del clima en un contexto de crisis climática, como muy bien, ¿verdad?, se señalaba. Como sabemos, el cambio climático es el mayor desafío que tenemos como generación y enfrentarlo con sentido de urgencia y ambición es un deber ético, económico, social y ambiental. Y es por eso, ¿verdad?, la relevancia del trabajo conjunto para poder atacar este problema global. Si bien nuestro país es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero, menos del 0,25% de las emisiones globales, Chile es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad identificado por la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Tenemos costas bajas, tenemos zonas y ecosistemas montañosos que son particularmente sensibles, ¿verdad?, áreas de desastre, particularmente los aluviones, justamente porque ahora llueve donde antes solía nevar. Tenemos, ¿verdad?, sistemas contaminados, tenemos zonas expuestas a las sequías, que es nuestro particular problema que nos pega muy, muy fuertemente. Y tenemos una economía dependiente de los combustibles fósiles. Quiero decirle que más del 40% de la energía en nuestro país se generaba con carbón, uno de los elementos más contaminantes frente al cambio climático. Es por eso que Chile, siguiendo lo solicitado por la ciencia, el presidente Piñera ha pedido comprometernos con una acción
climática ambiciosa, con el objetivo de lograr la carbono neutralidad y resiliencia de nuestro país a más tardar el año 2050, como establece la ciencia, para mantener el incremento de temperatura a nivel global por bajo los 1,5 grados Celsius. En esta línea, el año 2020, Chile presentó a las Naciones Unidas, en la mitad de la crisis del COVID, nuestra nueva NDC actualizada, cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de París y siendo reconocido internacionalmente y nacionalmente por su gran incremento en la ambición, en línea con alcanzar la carbono neutralidad como solicita la ciencia más tardar el año 2050. Nuestra NDC establece un presupuesto de carbono total máximo a alcanzar en el periodo 2020-2030, así como una meta clara, ¿verdad?, no condicionada para la reducción de emisiones, el año peak de emisiones y fuertes compromisos en forestación, manejo sustentable de bosque nativo y restauración a escala paisaje de más de 1 millón de hectáreas, poniendo las soluciones basadas en la naturaleza en un ecosistema central para alcanzar la carbono neutralidad y resiliencia. Nuestra NDC tiene un tema particularmente relevante y conversamos muchísimo, tanto con Manuel Pulgar como con los distintos actores en la COP25, particularmente después del estallido social que vivimos en Chile. La crisis climática y la crisis social son dos caras de la misma moneda y afecta mayoritariamente a los más vulnerables. Por eso en nuestra nueva NDC, Chile estableció de manera pionera un pilar social que justamente vincula todos nuestros compromisos climáticos a los objetivos de desarrollo sostenible, con además un proceso de transición justa para la descarbonización de nuestro país, y especial énfasis en los temas de género y temas de comunidades más vulnerables. Particularmente quiero destacar también este proceso de descarbonización que hemos comprometido, venimos desarrollando para nuestro país desde el año 2019 en el marco de la COP25, donde establecimos el cierre de las centrales a carbón, proceso que nos encontramos acelerando en nuestro país y que ya tiene para el año 2025, es decir, unos pocos años más, el cierre total del 65% de todas las centrales a carbón que funcionan en nuestro país. Esto es justamente para lograr adelantar nuestro objetivo de ser carbonos y resiliente a más tardar el año 2050, requiriendo una inversión que fluctúa entre los 40.000 y los 50.000 millones de dólares, pero que genera ahorros para nuestro país que superan los 80.000 millones de dólares, con un beneficio neto para nuestro país que supera los 30.000 millones de dólares, generando un incremento de nuestro PIB para el año 2050 de más de 4,4%, solamente por el hecho de alcanzar la carbono neutralidad. Pero mucho más importante que eso es justamente que estos importantes beneficios económicos directos, más que se duplican si consideramos los importantes beneficios socioambientales que se generan en nuestro país al alcanzar la carbono neutralidad, principalmente al lograr ciudades menos contaminadas, ¿verdad?, con fuertes reducciones de nuestro carbono negro que establecimos en la NDC y que están ligados directamente al bienestar social de las familias de Chile. El reciente informe del IPCC es una nueva luz de alarma al mundo, realizado por la ciencia, que muestra con claridad y con contundencia que los impactos del cambio climático son mucho más rápidos, mucho más profundos y mucho más permanentes de lo que se creyó en un principio, y cuyos efectos se manifiestan con mayor intensidad y frecuencia cada día, impactando gravemente la vida de millones de familias en el mundo. Y Chile no es la excepción. Los más de 14 años de sequía que llevamos en nuestro país es una clara muestra de ello. No hay sector, no hay industria, no hay actividad que no se vaya a ver profundamente afectada por los cambios que implica no solamente la mitigación al cambio climático, sino que también la necesaria adaptación al cambio climático para disminuir nuestra vulnerabilidad frente a sus impactos.
Es por eso que no solo actualizamos con ambición nuestra nueva NDC el año 2020 en línea con la carbono neutralidad, sino que también, tal como pide el Acuerdo de París, hemos estado trabajando en la elaboración participativa de nuestra estrategia climática de largo plazo, que establece las metas sectoriales concretas para cada sector de nuestra economía, ¿verdad?, de carbono, que nos permiten justamente alcanzar nuestro presupuesto nacional de carbono y ser carbono neutrales. Hoy nos encontramos en los últimos ajustes y yo quiero agradecer a todos quienes han participado en este proceso, particularmente al mundo de la ciencia, que ha sido nuestro gran aliado en esta materia, pero a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales, al mundo de los jóvenes que nos ha contribuido, a la sociedad civil, la ONG, el mundo también de los emprendedores, el mundo del sector privado, etcétera, etcétera, que nos permite hoy día ya presentar en la COP26 en Glasgow nuestra estrategia climática de largo plazo. A raíz de la urgencia de la crisis climática que estamos viviendo, el presidente Piñera también ha pedido que se le ponga discusión inmediata al proyecto de ley marco de cambio climático que establece la carbono neutralidad y resiliencia en nuestro país a más tardar el año 2050, que logramos aprobar de manera unánime, en particular en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, también la Comisión de Hacienda, y que ahora se está votando justamente en la sala del Senado, así que va a tener que salirme prontamente para poder participar, lo que es una tremenda noticia para nuestro país. Estableciendo la acción climática ambiciosa como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, siendo uno de los primeros países en comprometer por ley alcanzar justamente este objetivo. El proyecto de ley define las facultades, las obligaciones vinculantes de todos los órganos del Estado, tanto a nivel nacional como también regional, sectorial y comunal, para alcanzar no solo la reducción de emisiones necesarias para ser carbono neutrales, sino que también la necesaria adaptación de los territorios. Amigas y amigos, el COVID-19 nos ha planteado un tremendo desafío adicional a la crisis del cambio climático que enfrentamos a nivel mundial, pero al mismo tiempo nos da una advertencia y una oportunidad única de reconstruir mejor, con una forma más verde, más sana y más sostenible nuestra vida. Es por eso que Chile está impulsando una reactivación sostenible del COVID-19, que incluye un pilar fundamental de inversión pública y generación de empleo, que estableció el presidente Piñera, sea al menos un 30% de todas nuestras inversiones públicas específicamente para proyectos de acción climática, tanto en mitigación como en adaptación, particularmente con un foco muy especial en nuestra mayor vulnerabilidad, que es la gestión del recurso hídrico, para garantizar el abastecimiento de toda la población, la seguridad del agua y su saneamiento, así como también el desarrollo de los bosques y la biodiversidad. Luego de un trabajo coordinado de las instituciones del Estado, hemos logrado establecer que estos proyectos requieren una inversión total que superan los 2.600 millones de dólares este año 2021, lo que supera ampliamente el 30% que establecimos en nuestro plan. De manera complementaria, y con el objeto de movilizar la acción climática, estamos implementando el primer mercado nacional de carbono en nuestro país, que nos permite movilizar recursos directamente para la acción climática en las comunidades más vulnerables y los proyectos basados en la naturaleza, que son los que tienen más dificultades para conseguir recursos. Hoy los chilenos tenemos una oportunidad única de conversar y acordar qué tipo de constitución queremos para nuestro país y impulsar al mismo tiempo un cambio cultural en torno a la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros ecosistemas y nuestro patrimonio natural. Hoy en Chile tenemos discusiones en muchísimas cosas, pero aquí tenemos un gran tema común. No hay sector político que no esté comprometido justamente con esta urgencia. Yo creo que esa es una de las grandes, ¿verdad?, ventajas que presenta Chile. Lo demostró en la COP
y lo va a demostrar también en la COP26, con un compromiso concreto, no solo con la carbono neutralidad y resiliencia de nuestro país, sino con la ambición climática global y la inclusión de los océanos y la ciencia en el centro de una agenda que sea ambientalmente integrada en lo climático, en la biodiversidad, en la contaminación por plástico y el cuidado de los océanos, basado siempre en la ciencia. Muchas gracias a todos y luchemos por esa ambición climática. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la inauguración de la 5ª versión de la Semana del Clima. Que esté muy bien. Gracias. Los dejo. Un saludo grande, me voy al Congreso. Suerte ahí. Escuchamos ahora entonces sí, al embajador de Alemania, doctor Christian Hellbach, que nos va a decir unas palabras. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar saludar a todas las personas que nos acompañan hoy en sus casas, en las pantallas, de forma telemática. Y por supuesto, saludar muy cordialmente a la ministra, Carolina Schmidt, a pesar de que ya nos haya dejado, pero con muy buen motivo, porque tiene que asistir a sesiones del Congreso. También saludar, por supuesto, al señor Manuel Pulgar Vidal, a la directora del Programa Regional de la Fundación Konrad Adenauer, Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, Nicole Stopfer, y por supuesto también a Andreas Klein, representante de la Fundación aquí en Chile, y a nuestra locutora, a nuestra conductora, Bárbara Tupar. Primero que nada, por supuesto, dar las gracias a la Fundación y al Programa Regional de la Fundación por organizar ya por 5ª vez esta Semana del Clima, que yo creo en la antesala de la COP26 es particularmente bienvenida, y es porque la verdad, y creo que lo hemos escuchado, nos ha sido explicado de forma muy elocuente también por la ministra, urge realmente discutir, debatir estos temas y realmente darnos cuenta de que las advertencias que nos viene haciendo el mundo científico desde hace décadas, ¿ya? Hay que tomarlas muy en serio. El último informe, que creo que fue citado por la ministra, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, creo que dejó clarísimo que la acción humana ha provocado un aumento significativo de la temperatura global, con consecuencias que a esta altura son inevitables e incluso irreversibles. Y quiero resaltar un tema que quizás no ha sido mencionado todavía. El cambio climático no discrimina entre los países, todos los países se ven afectados, pero hay países más y otros menos afectados, hay comunidades sobre todo también que son más vulnerables y están más expuestas y son menos capaces también de hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Y se proyecta por ello que en las próximas décadas millones de refugiados climáticos, como se llaman ya desde hoy, se verán obligados a abandonar sus hogares debido a los daños provocados por los desastres naturales. De aquí al 2030 se calcula que la crisis ambiental podría sumir a 100 millones de personas en la pobreza, destruyendo no solo el hábitat de estas personas, sino además gran parte del progreso en la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza. Así que los próximos años serán claves para hacer frente a este desafío y la verdad, cuando digo esto me doy cuenta de que venimos diciendo este tipo de frases desde hace mucho tiempo pero ahora definitivamente se nos está acabando el tiempo. Esta década probablemente sí es clave, nos la estamos jugando realmente. Tenemos una ventana de oportunidad única para tomar medidas que permitan, para tomarlas ahora, que permitan frenar a tiempo y mitigar los impactos del cambio climático. Una vez más, el IPCC
este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, dice que el aumento de la temperatura por debajo de los 1.5 grados centígrados, solo o reducirlo o limitarlo a los 1.5 grados centígrados es posible únicamente si reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono en primer lugar. Y para alcanzar ese objetivo debemos reforzar la acción climática internacional, la cooperación internacional clave, e implementar urgentemente a nivel nacional políticas públicas que incentiven la creación de empleos verdes, las cadenas de valor sustentables y la transición energética. Con el Acuerdo de París, la comunidad internacional se comprometió a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Desde entonces, Alemania y la Unión Europea se han propuesto liderar la acción climática a nivel internacional, estableciendo ambiciosas metas de mitigación y adaptación, incluyendo lograr convertirse en el primer continente climáticamente neutro hasta 2050. La pandemia ha agravado en parte, sobre todo la problemática social, ha tenido unos costos enormes, pero ha sido también un punto de inflexión que creo que nos ha obligado a reflexionar sobre los efectos que puede tener para la salud humana, para el desarrollo humano, la forma como nos relacionamos con la naturaleza y yo creo la forma excesiva en la que explotamos los recursos naturales. Y por ello, una serie de gobiernos, y entre ellos también el chileno, decidieron hacer un esfuerzo para dedicar buena parte de los recursos para la reconstrucción económica, dedicarlas a temas y a proyectos verdes, a mitigar los efectos del cambio climático y a impulsar la descarbonización que tanto urge. En el caso de Alemania, el año pasado, yo diría que casi a principio de la pandemia, ya se veía venir el efecto desastroso para la economía y el gobierno federal adoptó un paquete fiscal para ayudar a la recuperación económica, incentivando la inversión pública y privada, particularmente en tecnologías verdes. Y el núcleo de ese paquete son inversiones que buscan reducir la huella de carbono fomentando la electromovilidad, el desarrollo de aplicaciones y de un mercado nacional e internacional para el hidrógeno verde, la modernización energética de edificios, así como la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. El tema del hidrógeno verde es particularmente interesante para nosotros acá en Chile, porque una parte con base o prácticamente al mismo tiempo el gobierno también adoptó una estrategia para el hidrógeno verde y esa estrategia, una parte de ella es la cooperación internacional y Chile fue identificado como uno de los socios claves en el desarrollo de esa estrategia del hidrógeno verde, básicamente por el potencial enorme que tiene, pero también por el desarrollo de sus políticas públicas en todo lo que es protección del medio ambiente, la descarbonización y sobre todo también el hidrógeno verde. Chile es en definitiva uno de los países más avanzados probablemente en el mundo y definitivamente aquí en la región. Solo para mencionar, para completar un poco la exposición sobre el tema de la reconversión o de la recuperación verde, a nivel europeo, seguramente han oído hablar sobre el Pacto Verde Europeo, que data de diciembre de 2019, o sea, antes de la pandemia, pero luego de la pandemia o durante la pandemia nos dimos cuenta en Europa de la importancia de darle más impacto y más fuerza a ese Pacto Verde y también los planes de recuperación, el así llamado Next Generation EU, contempla particularmente la recuperación verde. Se trata del mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión Europea, con un total de 1.8 billones de euros destinados a reconstruir la economía europea,
privilegiando, como lo dije, inversiones que la hagan más ecológica, digital y resiliente. Bueno, como se ha dicho, Chile, igual que Alemania, es un país que, y como la Unión Europea, se ha propuesto alcanzar la neutralidad climática para 2050, y yo creo que en ese empeño somos socios estratégicos, y eso va más allá del tema del hidrógeno verde. Hace por lo menos 10 años que mantenemos una cooperación muy estrecha, que la protagoniza por el lado chileno, sobre todo el Ministerio de Energías, donde la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, trabaja muy estrechamente con el Ministerio de Energía, y uno de los frutos de esa cooperación es la estrategia del hidrógeno chilena, que es una base ideal para nosotros para cooperar, sobre todo en el desarrollo de esa tecnología, y eso a mí me da lugar en este momento también de hablar sobre las oportunidades que ofrece el cambio climático. Suena quizás un poco paradójico, pero como todo desafío, o como muchos desafíos, también implica oportunidades, y la gran oportunidad acá está para los países que tienen un potencial en el desarrollo de las energías renovables. Es una enorme oportunidad de convertirse en un país, para Chile, en el caso de Chile, en un país exportador de energías renovables. Claro, para ello se necesitará, digamos, un medio, por decirlo así, de transporte, por decirlo de otra manera, que es sobre todo el hidrógeno verde u otros combustibles sintéticos elaborados a partir de energías renovables. En el sur de Chile, Magallanes, hay un proyecto en el que participan una serie de empresas, entre ellas también alemanas, pero sobre todo quiero resaltar el hecho de que ahí participa también la empresa automotriz Porsche, y lo hace porque el objetivo de ese proyecto es producir hidrógeno verde para abastecer el mercado alemán. Si eso resulta, esa será la prueba de que Chile efectivamente se puede convertir en un país exportador de hidrógeno verde, y hay quienes dicen que el potencial económico sobrepasa el potencial, por ejemplo, o los beneficios de la extracción del cobre, o sea que estamos hablando realmente de una oportunidad enorme. Lo último que quería mencionar, porque se me ocurrió también mirando un poco la agenda y los temas que van a ser tratados en los próximos 3 días, quizás un consejo después de haber observado la campaña electoral en mi país, durante la cual el tema del cambio climático jugó un papel muy importante, porque yo creo que buena parte de la opinión pública se ha dado cuenta de que ese es el desafío número 1 de nuestros días, y en ese debate, sobre todo en los debates, lo que se llamaría en el mundo chileno los debates presidenciales, los locutores, los periodistas generalmente les preguntaban a los candidatos que cuáles serían los costos de las políticas para combatir el cambio climático y para mitigar los efectos. Y la verdad, y yo creo, a mí eso me desilusionó hasta cierto punto, porque la pregunta de verdad, la que hay que plantearse es cuál será el costo de no combatir el cambio climático y de no implantar políticas que mitiguen los efectos del cambio climático. Así que yo creo que por ahí esa es la pregunta clave. Y en cuanto a otro tema que he visto, agua, derecho humano en tiempos de escasez, es obvio que acá en Chile este tema lo debatimos aquí en un contexto de cambios bastante fundamentales, y yo creo que ahí la Convención Constituyente tiene la gran oportunidad de realmente darle
un lado verde, un matiz verde a la nueva Constitución y realmente anclar el principio de la protección del medio ambiente y de las bases de la vida humana dentro de la Constitución. Aquí lo dejo, muchas gracias por su atención. Tremendo mensaje ahí, embajador, también, ¿cierto? Para los constituyentes y con esa labor que tienen por delante. Con las palabras del embajador, vamos ahora a la ponencia del día. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, los que se están integrando a esta transmisión, que estamos en vivo y en directo dando el vamos en la inauguración de la quinta versión de la Semana del Clima, organizada por Fundación Konrad Adenauer. Estamos acá en el Museo de Artes Visuales, en vivo y en directo para ustedes. Este año, el lema de la Semana del Clima es «Hacia una transición verde». La única ruta posible que debiéramos seguir a distinta escala y en cada ámbito de desarrollo para contener el impacto que el ser humano provoca en el planeta. Quiero invitarlos entonces ahora a escuchar a nuestro orador principal, Manuel Pulgar Vidal, con quien queremos inaugurar oficialmente este encuentro e inspirar al diálogo que esperamos impulsar en los próximos 3 días en la Semana del Clima. Pulgar Vidal es líder de la Práctica Global del Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Internacional. Es abogado con más de 30 años de experiencia en Derecho y Política Ambiental. Fue ministro del Ambiente del Perú y presidente de la COP20 en 2014. Fue director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una institución influyente en América Latina. Es miembro activo de un conjunto de grupos orientados a lograr fortalecer los resultados de las negociaciones climáticas y de la agenda de actores no estatales y gobiernos subnacionales. Ha sido condecorado por los gobiernos de Francia, Alemania, España y por la Real Sociedad Geográfica de Escocia por su contribución al Acuerdo de París. Pasamos a escucharlo ahora entonces con su charla magistral. Manuel, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Bárbara. Un saludo a todos mis amigos en Chile y de otros lugares del mundo. Me siento gratamente honrado de haber sido invitado a esta quinta Semana Climática en Chile. Me siento además físicamente en Santiago, aunque hoy día por la pandemia estemos a la distancia. Y permítanme iniciar esta charla felicitando lo activa que significa esta Semana Climática en Chile y su celebración continua, que lo que sigue generando es mayor conciencia y mayor compromiso sobre la responsabilidad climática que debemos asumir. Y he escuchado las palabras introductorias y he tomado algunas ideas fuerza que me parecen fundamentales destacar. Andreas mencionó esperanza, y esperanza es un término central. Sabemos que no estamos todavía en trayectoria a cumplir los objetivos climáticos, pero no debemos perder la esperanza y no debemos detener los esfuerzos para avanzar responsablemente en la agenda climática. Carolina hizo una referencia que es fundamental. La responsabilidad climática tiene un componente fundamentalmente ético y me voy a referir a ello. Y el embajador Cristian señaló una cosa muy importante. Estamos en una década clave, pero que a su vez nos abre una ventana de oportunidades. Y esos son 3 ideas centrales que creo que vale la pena destacar en lo que va a ser mi charla el día de hoy. Y permítanme decirles que cuando me invitaron, tuve muchas dudas sobre cómo enfocar esta charla. Pero aprovechando el título Hacia una transición verde, me planteé un propósito central que espero pueda transmitirles adecuadamente. Transición implica proceso. Es decir, estamos hoy día atravesando un proceso donde la consideración climática, felizmente, empieza a asumir cada vez más una relevancia. Pero además es un proceso que ha logrado cierto nivel de maduración, para muchos probablemente no el suficiente, pero que nos muestra tendencias. Y estas tendencias, como dijo el embajador, nos abren oportunidades. Dicho en otros términos, la idea de la charla de hoy es ¿dónde estamos? Pero ¿qué nos plantean las tendencias sobre cómo vemos el futuro? Y en función a esa mirada de las tendencias, cómo seguir reforzando nuestra responsabilidad climática con el fin de estar a la altura
de los retos que el presente y el futuro ya nos plantean. Yo tengo en el tema ambiental como 36 años. Estuve y tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de Río de Janeiro del año 92, cumbre en donde, como ustedes saben, se acordó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Han pasado ya 29 años y suelen preguntarme muchas personas, Manuel, ¿crees tú que se ha avanzado en estos 29 años? ¿Ves el proceso con optimismo? ¿Crees que se está avanzando lo suficiente para enfrentar el reto que el cambio climático nos plantea? Y mi respuesta es siempre sí. Estamos dando pasos en la dirección correcta. Probablemente debemos acelerar la velocidad y la urgencia de cada uno de estos pasos, pero si seguimos en esa dirección correcta, vamos a poder cumplir con las metas que nos hemos planteado. Y quiero transmitir esto como idea fuerza para esta Semana Climática en Chile, porque se trata también de reconocer lo que Chile ha avanzado con mucho pionerismo, pero a su vez de seguir redoblando estos esfuerzos para estar acorde y a la altura del reto que el cambio climático nos plantea. Y cuando uno piensa en esta idea de proceso, déjenme compartir con ustedes algunas ideas que enmarcan lo que ya es el contenido de mi exposición. El expresidente Hollande, con ocasión de la COP de Marrakech y posteriormente del anuncio que hizo el expresidente Trump de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, señaló algo que para mí es fundamental. El Acuerdo de París es un proceso irreversible e indetenible. Y eso es absolutamente cierto. De hecho, es un proceso que va a sufrir accidentes en el camino, dificultades políticas, negacionismos, como siempre existirán, pero eso no significa que el Acuerdo de París no sea un acuerdo suficientemente bien armado e inteligente para darnos las pistas de cómo debemos seguir accionando para lograr su propósito. Pero lo más importante de reconocer cuando pensamos en el proceso es que, si bien es cierto, este es un proceso político, es un proceso que desde su maduración ha logrado y ha empezado a generar que se instale fuertemente en las consideraciones económicas. Ese es el propósito principal de mi charla. El cambio climático ha dejado de ser un tema ambiental, sectorial, aislado, para convertirse en un tema fundamentalmente de desarrollo económico. Cuando hoy día se habla de economía, no se deja de hablar de clima. Y yo estoy plenamente convencido que muy pronto se establecerá ya de manera formal que el mundo ha entrado en un nuevo sistema económico donde la consideración climática es uno de sus elementos centrales. Y es por ello que siempre planteo a distintos países, en especial aquellos que avanzan más lento, que no lo hagan por la existencia del acuerdo necesariamente, eso finalmente es un documento, sino que lo hagan por las consideraciones económicas y por las consecuencias económicas que tendría el no actuar. Eso es un elemento central. CEPAL, en el documento que emitió el año pasado sobre emergencia climática en América Latina, decía que la pérdida estructural de PBI en América Latina frente a la no responsabilidad climática sería estructural en 25%. Hoy día vemos lo que significa la pérdida de PBI temporal por la pandemia, pero la no responsabilidad climática implica una pérdida estructural del 25% de aquí al 2050 para América Latina, frente a los beneficios que tiene la carbono neutralidad al 2050, que la ministra Carolina Smith mencionó tan solo para el sector energía y en relación a la iniciativa de Chile de promover instalaciones de hidrógeno verde que son de varios miles de millones de dólares. Por lo tanto, el debate climático empezó a formar parte de la consideración económica y empieza a determinar los elementos que tenemos que llevar a cabo a fin de plantear nuestras estrategias de crecimiento con consideraciones climáticas centrales. Pero a su vez, esta incorporación de lo climático a lo económico tiene a su vez un efecto social central, consumidores cada vez más atentos y más demandantes frente a la incorporación de obligaciones climáticas,
y no solo consumidores, sino incluso procesos productivos, como me voy a referir a continuación, que empiezan a determinar metas claras para orientar cada uno de estos procesos productivos hacia la carbono neutralidad. De hecho, y como lo señaló el representante de la Fundación Konrad Adenauer, es importante considerar cuánto la pandemia ha incrementado a su vez la exigencia para que los gobiernos y a su vez la colectividad global pueda seguir estableciendo avances hacia el cumplimiento de las metas que el Acuerdo de París ha planteado. Entonces, eso es una manera de enmarcar lo que quiere ser mi charla el día de hoy. Tenemos un proceso que viene madurando, este proceso empieza a tener efectos positivos en la manera como se comportan los agentes económicos, y esto a su vez tiene y debe tener un efecto social en donde definitivamente la equidad es también un elemento central. Y este momento actual del proceso nos obliga a tener nuevas consideraciones, y este es mi segundo punto. Hoy día se habla de la importancia que tienen los conceptos de credibilidad, calidad, integridad y concreción. Y esto es muy importante, porque el día de hoy se está discutiendo no solamente cuál es el compromiso de los actores, sean estados, sea empresa privada o sea grupos sociales, sino qué tanto estos compromisos se sustentan, uno, en la credibilidad. Ese es un elemento bien interesante. Ustedes deben haber visto a muchas empresas que dicen, yo voy a ser carbono neutral, yo voy a ser carbono positivo, yo voy a tener emisiones netas cero de carbono a tal fecha. Pero la pregunta es, ¿qué tan creíble debe ser y qué significa cada uno de estos compromisos que se asumen muchas veces como declaración, pero que tenemos que moverlos hacia el contenido de la credibilidad? Y aquí hay un elemento central. Felizmente, el proceso hoy día está llevando a que le demos contenido al concepto de emisiones netas cero de carbono. ¿Qué significa que una actividad económica plantee ser de emisiones netas cero de carbono? Implica definitivamente la reducción absoluta de emisiones en toda la cadena de valor. Y esto significa hacerlo en lo que se llama el alcance 1, el 2 y en la cadena de valor en sí, que es el alcance número 3. Pero se trata a su vez que estos compromisos estén fundamentados en ciencia, se encuentren validados, sean reportados y que existan mecanismos para su verificación independiente. Todo eso nos conducirá a que estos anuncios sobre ser de emisiones netas cero de carbono nos orienten hacia la credibilidad. Pero también se demanda integridad o ética. Hoy día se demanda y se exige que, por ejemplo, los mercados voluntarios de carbono tengan el concepto de integridad, tanto en quien demanda el carbono como quien oferta el carbono. ¿Por qué? Porque a lo largo de 20 años de mercados voluntarios de carbono, algunos resultados positivos se pueden haber generado, pero también hemos tenido malas prácticas o prácticas que han generado más bien deterioro de condiciones sociales o afectación de derechos en poblaciones que viven en el campo. Por lo tanto, integridad es un concepto que en este momento de maduración del proceso se viene acentuando cada vez más. Se demanda también calidad en las intervenciones. La ministra Carolina Schmidt refirió a un concepto nuevo, el de soluciones basadas en naturaleza. Concepto fundamental y que constituye una gran oportunidad para países del sur, que en muchos casos tienen como principal fuente de emisión justamente la deforestación y el cambio de uso del suelo. Pero tenemos que asegurar que esta solución basada en naturaleza cumpla con rigurosidad lo que son los 3 grandes valores que el concepto incorpora. Uno, que esté claramente orientado a enfrentar un reto social, que puede ser climático, seguridad hídrica, que puede ser seguridad alimentaria, reducción de riesgo de desastres, entre otros. Pero a su vez que la intervención en la naturaleza sea sostenible y genere un beneficio neto positivo en la biodiversidad y una integridad en los ecosistemas. Y finalmente que haya un claro análisis de cobeneficios
y a su vez consideraciones sociales. Por lo tanto, calidad es un tercer elemento. Y el cuarto es concreción en acciones. Y creo que lo mencionó también el embajador. Y en ese sentido, las iniciativas denominadas la carrera hacia cero, que un compatriota suyo, Gonzalo Muñoz, como líder o champion, líder global de la Agenda de Acción Climática con Nigel Topping, vienen impulsando con mucho éxito. Por lo tanto, eso es una segunda forma de ver cómo el proceso está madurando. No se trata de anuncios, se trata a su vez de darles el sustento debido para que las acciones se alineen con el objetivo mayor que el Acuerdo de París nos plantea. Pero hay un tercer elemento, y es que estamos en un momento de convergencia. Y eso es un nuevo elemento sobre el cual Chile también tiene mucho que decir y mucho en lo que se debe actuar. ¿Y en qué consiste esta convergencia? Primero, que estamos viendo que el mundo entra a un proceso de convergencia de propósito o de visión. Mire, yo aprecio mucho que ya no haya ninguna duda en lo que es la visión colectiva sobre el cambio climático. Todos sabemos que queremos, de aquí a final de siglo, no incrementar la temperatura en más de 1.5 grados. Sabemos que para ello debemos obtener la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Pero para que ello se obtenga, debemos incrementar la ambición en al menos 50% al 2030. E incluso en este proceso se habla de la ley de carbono, que dice que cada década debemos reducir a la mitad las emisiones frente a las emisiones de la década anterior. Es la única manera como podemos lograr todo este propósito al 2050 y al 2100. Eso está claro para clima. Pero cuando pensamos en biodiversidad o naturaleza, hay un poco más de duda sobre cómo establecemos una métrica adecuada que nos permita tener una meta alcanzable para revertir la otra gran crisis de la humanidad, la pérdida de ecosistemas, la degradación de hábitat y la pérdida de especies. Felizmente, y en ese sentido, se empieza a discutir un nuevo concepto, naturaleza positiva. Lo que necesitamos, tal como en clima, es alcanzar emisiones netas cero de carbono, o lo que en inglés llaman el net zero. Tenemos que ser nature positive al año 2050. Eso es un concepto al cual aún se le está dotando de contenido, pero que empieza a convertirse en el otro lado de la misma moneda dentro de este concepto de convergencia. Hay también un elemento de convergencia en relación a lo que la ciencia nos provee como información y modelos. Históricamente, y fue mencionado en las palabras introductorias de nuestros amigos, se señaló el panel intergubernamental de cambio climático desde el año 88 nos viene proveyendo de modelos y de las acciones que debemos asumir para que muchos de estos modelos, aún los más pesimistas, no se concreten en el tiempo. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tuvo como origen fundamentalmente la información que la ciencia nos proveyó. Pero esta actividad del panel, que como dijo la ministra, se ha visto últimamente confirmada con el 6º reporte síntesis del panel, hoy día se ha visto muy bien complementada con la información que nos da el otro panel, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es decir, empezamos a ver cómo no solamente empezamos a construir una visión común, sino también cómo los espacios científicos empiezan a desarrollar estrategias que a su vez se concretan en información sobre cómo podemos encaminar la crisis climática y la crisis sobre la naturaleza con los mismos esfuerzos y las mismas acciones. Y así, el panel nos ha planteado cuáles son las transiciones que tenemos que encaminar para lograr el 1.5 grados en energía, en industrias, en espacios construidos en infraestructura, en cambio de uso del suelo y deforestación, pero a su vez nos plantea cómo podemos tener intervenciones para controlar los fenómenos de cambio de uso de la tierra, degradación del suelo y desertificación, cuáles pueden tener efectos más positivos, pero no solo se refiere a la actividad forestal, se refiere también a la agricultura e incluso a lo que es dietas y consumo y desperdicio de alimentos. Y últimamente el panel de biodiversidad y servicios ecosistémicos
nos plantea cuáles son los 5 dinamizadores de la pérdida de naturaleza y por lo tanto vemos cómo hay una convergencia cada vez mayor en el aspecto científico. Hay también, y felizmente, una convergencia de actores. Por mucho tiempo señalábamos o buscábamos la culpabilidad en los estados o en los gobiernos. Hoy día somos conscientes que la responsabilidad climática tiene múltiple responsabilidad y esta responsabilidad debe concretarse en acciones de todos los actores. Y en ese sentido, la agenda de actores no estatales, muy cerca hoy día de los que son los compromisos de los estados, constituye un elemento central del proceso y a eso me voy a referir más adelante. Y también tenemos, como ya lo mencioné hace un momento, convergencia en el desarrollo de un conjunto de nuevas herramientas que empiezan a unir o a reunir nuestras acciones para enfrentar la crisis climática con las acciones para enfrentar la pérdida de naturaleza, como el concepto de soluciones basadas en naturaleza. Entonces, este es el tercer elemento del proceso político que tiene consecuencias ya económicas y por lo tanto a su vez sociales. Segundo, una mayor demanda por credibilidad, integridad, concreción y calidad. Y tercero, un momento en donde estamos promoviendo la convergencia. Y esto me lleva al cuarto punto. Y el cuarto punto es, ¿cuál es la situación actual del proceso visto desde distintas aristas que nos debe llevar a reforzar nuestras acciones en relación al cambio climático? Empecemos por el proceso político. Este es un proceso que, como mencioné, ha sido y sigue siendo fundamentalmente político, siempre dificultado por las relaciones y la geopolítica a nivel global, pero eso, sin embargo, no ha limitado que el mundo pueda ponerse de acuerdo a partir del Acuerdo de París en establecer una visión y acciones colectivas. Y esto es muy interesante. Cuando se pensó que el multilateralismo concluía porque se fracasó en la conferencia de las partes de Copenhague, ¿no? Se creyó que este proceso estaba terminado y que iba a ser muy difícil que el mundo concrete un nuevo acuerdo y en consecuencia una nueva visión. Pero ¿qué ocurrió? Que en realidad el proceso que nos condujo a esta dificultad en Copenhague había intentado ser encaminado en función a dividir el mundo en dos, cuando debíamos estar ya en un momento en donde reconociésemos que todos debíamos actuar colectivamente y que este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, basado en las respectivas capacidades, debía seguir ejecutándose, pero eso no debía excluir a nadie del cumplimiento de acciones climáticas. Es este principio bien definido, bien utilizado, lo que permitió la concreción del Acuerdo de París y la eliminación del viejo sistema de países del anexo 1 y países no anexo 1 que contenía el protocolo de Kioto, y nos dio un nuevo impulso. Pero miren ustedes, a su vez, la resiliencia que el Acuerdo de París ha tenido. Después del Acuerdo de París, que celebramos todos los estados, que lo celebramos a nivel global, vimos un proceso claro de negacionismo. El retiro, primero como amenaza y luego como concreción de los Estados Unidos del Acuerdo de París, el negacionismo a partir de algunos países, incluso en América Latina, y a su vez el rechazo y las dificultades que dentro del proceso político muchos países intentaban plantear. Sin embargo, esa situación que se ha dado fundamentalmente hasta hace un año o un poco más de un año, ha cambiado radical y significativamente. Y el Acuerdo de París ha mantenido su resiliencia y ha sido capaz de seguir orientándonos hacia el futuro de estas acciones. Y hoy día tenemos compromisos de los Estados Unidos más concretos. El reciente es el duplicar el financiamiento para cuestiones climáticas, lo que implica que nos acerquemos a su vez un poco más a cumplir con la meta de los 100.000 millones de dólares que contiene el propio Acuerdo de París. Anuncios del propio China que señala que va a eliminar el financiamiento de instalaciones que queman carbón como fuente de generación de energía, y eso es un elemento central. El comunicado de los ministros de Clima y Ambiente del G7, que les recomiendo a todos leer porque es una pieza valiosa que promueve justamente la convergencia, el mantenimiento
del concepto de emisiones netas cero de carbono, que plantea a su vez elementos de financiamiento, la importancia de los NDCs y de las estrategias de largo plazo como elemento, las expectativas que se tienen en relación al G20 y, como mencionó el embajador, el Acuerdo Verde de Europa o el Pacto Verde de Europa, que es un compromiso integral e integrado de acciones que tienen que ver fundamentalmente sí con clima, pero también con contaminación, que tienen que ver también con biodiversidad, porque como les había señalado, convergencia es uno de los elementos centrales. Y todo este proceso político se encuentra hoy día en un momento decisivo. Estamos a puertas de la COP26 en Glasgow, organizado por el Reino Unido, y se espera que esta COP sea capaz de dar un nuevo impulso a la ambición climática. Se ha identificado que esta es una COP de ambición climática, no es una COP en donde se pretenda alcanzar ningún acuerdo nuevo, sino lo que se busca es seguir implementando el Acuerdo de París, y como es la primera COP en el primer año de la década decisiva, que podamos tener la seguridad que en esta década vamos a poder poner al mundo en la trayectoria en la que nos hemos planteado hacia hacer de emisiones netas y de no mayor de incremento de la temperatura del 1.5. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso cómo se puede lograr? No hay ningún nuevo acuerdo, pareciera que las contribuciones nacionales no son suficientes, por lo tanto, ¿cómo podemos asegurar el resultado positivo de una COP26 en las condiciones actuales? Y ahí es donde yo planteo, uno tiene que ver la COP y tiene que ver sus objetivos como un conjunto de elementos que tienen que incrementar su ambición y cuyo resultado total nos puede dar una posibilidad de celebrar el éxito de ella. Por lo tanto, necesitamos no solamente que se cumplan con aquellos aspectos que constituyen mandatos y que son materia de negociación. Hoy día concretar eso no es suficiente. Tenemos que seguir fortaleciendo y escalando la agenda de actores no estatales. Tenemos que fortalecer la agenda de financiamiento climático. Tenemos a su vez que seguir promoviendo la convergencia entre los elementos de clima, naturaleza, salud y economía. Tenemos que poder lograr concretas acciones de recuperación mejor post-pandemia, entre otros elementos. Yo estoy seguro que la COP26, como parte del proceso político, aportará al proceso y nos permitirá seguir dando un nuevo impulso a ello. Entonces tenemos ese proceso, el proceso político, un proceso dinámico, no exento de dificultades, pero que es un proceso que está encaminando al mundo no solamente a estas decisiones políticas, sino que ellas se conviertan a su vez en decisiones que ya son parte de la economía global. Pero hay un segundo tema, y es el tema justamente de las contribuciones nacionalmente determinadas y las estrategias de largo plazo. Seamos sinceros como planeta, las contribuciones nacionales hasta el día de hoy presentadas por los estados a la Secretaría de la Convención no son suficientes para ponernos en trayectoria hacia el objetivo del 1.5. Lo que nos ha dicho el reporte de la Secretaría de la Convención es que incrementaríamos la temperatura, como ya lo mencioné, en 2.7. Por lo tanto, y esto es aplicable a todos los países, vamos a tener que hacer un nuevo esfuerzo, vamos a tener que incrementar esa ambición, vamos a tener que continuar desarrollando, fruto de la innovación, nuevas formas para enfrentar nuestros procesos productivos y los sectores de nuestra propia economía. Porque el mundo no puede encaminarse a un incremento de temperatura de 2.7. El mundo tiene que ponerse en trayectoria al 1.5. Pero necesitamos conectar estas contribuciones nacionales a las estrategias de largo plazo. No podemos desarrollar acciones de corto plazo sin visión de largo plazo, porque estas acciones carecerían de horizonte claro y a su vez carecerían del propio monitoreo y el propio seguimiento que los ciudadanos pueden hacer cuando existe esta conexión. Por lo tanto, es fundamental como parte de este proceso esta conexión con las acciones de largo plazo y una visión para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Las NDCs, por lo tanto, no son suficientes. Vamos a tener que redoblar ese esfuerzo y cerrar esa brecha de gigatoneladas
que todavía debemos reducir porque nuestro presupuesto de carbono es pequeño, para poner al mundo en la trayectoria que corresponde. Un tercer elemento de este proceso es la agenda de actores no estatales. Y esto es un tema valioso, y sé que Chile y muchos actores de los sectores económicos chilenos se están comprometiendo fuertemente con esta agenda. El año 2014, cuando se organizó la COP20 en Lima, se lanzó lo que se denominó la Agenda de Acción Climática Lima-París, porque previo a esta COP, los actores no estatales solían no tener un espacio en el debate climático, y se creyó por conveniente que ellos pudieran no solamente incorporarse al debate climático, sino constituirse en socios del esfuerzo para alcanzar los objetivos, en especial cuando al siguiente año se logró el Acuerdo de París. Felizmente, esta agenda de acción climática tuvo no solamente un resultado positivo, sino muchos actores que se sumaron al proceso, y eso llevó que el 2015 fuera una parte muy activa de la agenda, que a su vez le dio un impulso fundamental al Acuerdo de París, y que el 2016 cambie el nombre y se convirtiese en la plataforma de Marrakech. Esta plataforma de Marrakech ha seguido evolucionando. Esta plataforma de Marrakech implica que hay dos representantes de los estados, presidencia COP y del entrante presidencia COP, que impulsan la agenda de acción climática hacia adelante. Y en el caso específico de esta COP26, tiene, como mencioné, a Gonzalo Muñoz y a Nigel Topping como los champions o líderes de la acción climática. ¿Y qué cosa ha demostrado esta agenda de acción climática? De ser altamente efectiva, de ser una dinamizadora no solo de compromisos, sino de acciones, de haber logrado a través de lo que se llama la carrera cero y la carrera resiliencia, poder lograr que más actores establezcan compromisos hacia hacer de emisiones netas cero de carbono. Incluso con Gonzalo estuve el día de hoy en un panel donde el Consejo Internacional de Minería y Metales lanzó su compromiso para hacer de emisiones netas cero de carbono al 2050 o, de ser posible, más pronto. Y es este compromiso de actores no estatales para tener estas emisiones netas cero de carbono lo que permite que y en conjunción con las acciones de gobierno se logre cumplir las metas para lograr ese objetivo al 2050, pero a su vez para ponernos en trayectoria al 1.5 que también he planteado. Pero a su vez esta agenda de actores no estatales, a cargo de estos líderes que ya mencioné, ha permitido que ahora haya 15 sectores de la economía que han podido establecer con claridad sus compromisos para encaminar acciones hacia adelante. Yo en ese sentido invoco a los actores económicos de Chile, pero en general de América Latina y del mundo, que formen parte de iniciativas hacia lograr la decarbonización y las metas que el Acuerdo de París plantea. Pero hay un elemento central, como lo mencioné al inicio de mi charla. Necesitamos que estos sean más que compromisos, acciones concretas, que estén sustentadas en metas que a su vez hayan sido validadas con información científica y que tengan mecanismos de verificación y seguimiento. En ese sentido, en especial a los sectores económicos, que establezcan metas a su vez asociadas a la iniciativa de metas basadas en ciencia, o SBTI por sus siglas en inglés, es un requisito fundamental. Necesitamos, como lo dije en su momento, construir credibilidad sobre este tipo de compromisos que asumen los actores económicos y que ellos van a contribuir a alcanzar las metas del Acuerdo de París. Entonces, hay un elemento central en relación a la agenda de actores no estatales que todavía requiere un mayor impulso, que felizmente está existiendo y esperamos que en la COP26 se pueda escalar la ambición de la agenda de actores no estatales para los próximos años. Pero hay un tema adicional en los procesos, el proceso financiero. Y cuando pensamos en las finanzas climáticas, yo quiero acá plantear dos entradas. La primera es que cuando pensamos en finanzas, muchas veces pensamos en dinero y pensamos en flujo de dinero, que es fundamental. De hecho, se requiere además mucha asistencia financiera a países en vías de desarrollo para atender
una agenda de acción climática que es costosa. Las transiciones son altamente costosas. La transición energética cuesta miles de millones de dólares. Por lo tanto, se necesita esta asistencia financiera. Y por lo tanto, se está dando un gran impulso a que se pueda cumplir con la meta del Acuerdo de París de que a partir del año 2021, sería ahora, se canalice 100.000 millones de dólares anuales para acciones climáticas. Pero a su vez se espera que se abra una nueva discusión para la meta del futuro, para la meta siguiente, porque esta meta definitivamente tiene que incrementarse porque ese monto de dinero no es suficiente. Pero esa es una parte de la agenda climática, de la agenda financiera climática. La agenda financiera climática tiene una segunda parte, que es la apertura y la transparencia de los portafolios. Necesitamos generar el compromiso de los actores financieros para que sus inversiones no se destinen a actividades que no sean sostenibles, que se retiren las inversiones de instalaciones que queman carbón, que se reduzcan significativamente las inversiones en combustibles fósiles que sabemos van a tener que transicionar, que se justamente reduzcan todos aquellos inversiones que están orientadas a actividades que no sean sostenibles. Y en ese sentido hay una fuerza de tarea o task force sobre transparencia y apertura de portafolios, sobre lo cual es un requisito de responsabilidad climática que los actores financieros se sumen. Pero hay un tercer elemento en esta agenda financiera climática, que tiene que ver con el alineamiento de los portafolios. Si el sector financiero no alinea sus portafolios al 1.5, vamos a tener más dificultades para alcanzar esa meta. Porque lo que necesitamos es que los inversionistas, en especial los grandes inversionistas, sepan que sus inversiones están todas orientadas a actividades económicas que están bien alineadas al cumplimiento del umbral del 1.5 y de emisiones netas cero en carbono. Felizmente, la agenda climática financiera está evolucionando hacia ese sentido y este es un elemento central. Entonces, esos son los tres primeros elementos del proceso en lo que se refiere a las finanzas climáticas. Pero también hay un elemento central, que es el elemento de los actores. Cuando pensamos en los actores públicos, hay que reconocer que Chile ha sido pionero con Finlandia en la creación de la coalición de ministros de finanzas para el clima. En ese sentido, además, la adopción de los principios de Helsinki y el Plan de Acción de Santiago han sido elementos centrales para que cada vez más ministros de finanzas, van en más de 60, tengo entendido, del mundo, se sumen en una agenda de responsabilidad climática. Y eso es altamente positivo. Esto no es un asunto exclusivo de ministros del ambiente. Esto no es un asunto exclusivo de Cancillería. Esto es un tema económico. Este es un tema que requiere a los ministros de finanzas del mundo. Pero a su vez, a nivel público, tenemos la posibilidad del uso de instrumentos financieros como la emisión de bonos soberanos verdes que pueden contribuir a esta causa climática. Tenemos la emisión de bonos soberanos de Francia, de Gran Bretaña, tenemos recientemente de España en valores muy altos. Hay también la experiencia de Chile. Pero acá sí quiero mencionar algunas cosas. Es importante seguir el proceso que está tomando Europa con la aprobación de una taxonomía que permite saber cuáles son aquellas actividades que tanto en clima como en biodiversidad pueden resultar elegibles para la colocación de fondos que esta emisión genera. Por lo tanto, el tener claridad del uso de estos recursos para fines que estén probadamente destinados a ser climáticamente o naturalmente responsables es un elemento central. Pero a su vez la utilización de mecanismos como el de la evaluación independiente. Francia tiene un mecanismo de evaluación independiente de las inversiones de sus bonos soberanos que a través de una evaluación por pares, en especial entidades académicas, permite garantizar que esas inversiones tienen un propósito climático contra la contaminación o para el manejo sostenible de la diversidad biológica. Por lo tanto, la utilización de estos instrumentos financieros desde la parte pública es central, pero tiene que tener claras condiciones que aseguren, como mencioné hace un momento, su calidad. Está a su vez el actor multilateral,
que empieza a tomar decisiones para salir gradualmente de las inversiones en exploración de petróleo y en otras vinculadas a combustibles fósiles, y finalmente los actores privados a los que ya me referí. Esto me lleva a un tema adicional en el proceso político, la transición justa. Y amigos de Chile, permítanme decirles algo que a veces uno no logra reconocer con claridad. Chile es pionero en transición justa. Yo hace muchos años me tocó estar un buen tiempo en Santiago mirando algunas acciones vinculadas a Corfo, a la Corporación de Fomento a la Producción, y mirando un poco la historia de Corfo, que se creó a inicios del siglo pasado, descubrí que el propósito de Corfo fue justamente manejar la transición frente a la caída del precio del salitre del norte de Chile. Y la idea en la creación de Corfo fue justamente buscar alternativas que permitiesen evitar procesos migratorios justamente que se podían producir no deseados por esta caída del precio y el retiro de la actividad del salitre de la economía del país. Y, obviamente, con dificultades, Corfo fue capaz de poder establecer mecanismos alternativos, claro que hoy día podrían ser distintos, pero lo que quiero mencionar es que se hizo de esa manera y poder establecer algunos enfoques alternativos para una región que perdía estos ingresos económicos. Cuando pensemos en transición justa, es importantísimo tener en cuenta que no nos referimos solo a empleo, sino que nos referimos también a alternativas de desarrollo, alternativas que son fundamentales. Por lo tanto, la incorporación de consideraciones sociales, cosa que Chile ha hecho con su NDC, es fundamental, no solamente con la transición justa, sino también, como mencioné hace un instante, con la integridad en los mercados. Porque cuando pensamos en mercados y pensamos en los mercados voluntarios de carbono, empezamos a pensar que la velocidad de los mercados es mayor que la velocidad de la regulación, y la velocidad de regulación muchas veces más rápida que el nivel de entendimiento de la gente en el campo. Tenemos que alinear esa velocidad. Tenemos que generar que mercados voluntarios de carbono o cualquier otro mecanismo de mercado sean realmente mecanismos que se orienten al cumplimiento del objetivo, pero a su vez satisfagan las demandas en relación a protección de derechos de la gente que vive en el campo. Y ese es un elemento del proceso que definitivamente tenemos que tener en cuenta. Hay también, y lo mencioné como parte del proceso, todo lo que tiene que ver con la agenda o la definición de contenido de lo que significa hacer de emisiones netas cero de carbono y la construcción de la credibilidad de las declaraciones sobre si uno es carbono neutral, carbono positivo o cualquier equivalente. Ahí lo importante a señalar es que la iniciativa de metas basadas en ciencia es fundamental. Y esta iniciativa de metas basadas en ciencia resulta fundamental porque las metas se validan. Y las metas se validan en función a lo que es alcanzable, en función de cada uno de los alcances de lo que implica una actividad económica. El alcance 1, 2 o 3 que está vinculado a toda la cadena de valor. Pero aquí hay un elemento central en el proceso. Se exige y se demanda que la prioridad sea la reducción real de emisiones dentro de la cadena de valor y no fuera de la cadena de valor. Es decir, no utilicemos la compensación u offset como excusa para no cumplir con una reducción real y absoluta de nuestras propias emisiones en nuestra propia cadena de valor. Eso no resulta creíble. Eso es algo que tiene que cambiar definitivamente, y la iniciativa de metas basadas en ciencia está a punto de lanzar el estándar sobre lo que significa ser de emisiones netas cero de carbono. Y podrá utilizarse, una vez cumplida con la prioridad, este tipo de mecanismos para el caso de emisiones residuales o excepcionalmente para lo que son los sectores más difíciles de abatir, que son la aviación, el sector marítimo, el cemento y el acero. Pero eso debe ser excepcional, y lo que debemos seguir es apuntando a una reducción real de las emisiones, como mencioné más temprano. Es también importante, dentro de toda esta lógica del proceso, hacer referencia a la agenda de convergencia. Mencioné también más temprano
la importancia de vincular las emisiones netas cero de carbono a ser naturalmente positivo. Y para eso la importancia de utilizar herramientas que nos permitan agrupar dentro de una sola acción ambos propósitos a la misma vez. Y el concepto de soluciones basadas en naturaleza es un elemento central, es un elemento que Chile también ha incorporado en su contribución nacionalmente determinada y que puede constituir una oportunidad para avanzar significativamente en el cumplimiento de las metas. Quiero ir concluyendo señalando que el proceso ha dado avances, el proceso es positivo y ha madurado, el proceso empieza a tener consecuencias económicas que debemos analizar y estas a su vez consecuencias sociales. Pero el proceso todavía no es lo suficientemente activo para habernos puesto en trayectoria. Por lo tanto, tenemos cada uno de los países, y espero que en algún momento América Latina y el Caribe juntos, seguir impulsando esta agenda. Yo mientras he estado hablando he seguido viendo algunas de las preguntas y algunos me preguntan si estoy convencido de que América Latina tiran por la misma cuerda. Y la respuesta lamentablemente es no. América Latina ha estado y sigue estando muy fragmentada, no hay una agenda climática común para América Latina, resulta muy difícil por cuestiones ideológicas la construcción de esta agenda y por lo tanto tenemos que seguir haciendo esfuerzos para encontrar algunos puntos en común que nos permitan avanzar en ese sentido. Y probablemente la mejor manera y el punto común puede construirse desde lo que significa una economía sin consideración climática. ¿Cuál es el futuro de una economía sin responsabilidad climática y cuánto puede limitarnos en nuestras oportunidades de desarrollo futuro? Veo también en las preguntas, y con esto voy a concluir porque creo que me estoy excediendo de tiempo, con algo que es fundamental. A veces hay pesimismo, a veces hay críticas a los gobiernos, porque de todas maneras la agenda de acción climática se ve contaminada con otros elementos del proceso político. Pero en la medida que los gobiernos estén tomando las acciones debidas, en el caso de Chile incrementó la ambición, ha planteado el desarrollo de la planta de hidrógeno verde o las instalaciones de hidrógeno verde, ha incorporado el carbono negro, ha incorporado elementos sociales en su NDC, está construyendo su visión al 2050, ha apoyado a Finlandia en la creación de esta coalición de ministros de finanzas para el clima, ha presidido una COP que ha tenido efectos positivos, la COP25, aunque probablemente no haya sido lo suficientemente valorada, creo que ha dado avances en muchos temas. Lo único que les puedo decir para esta semana climática de Chile y en esta lógica de transición, mantengan el optimismo, mantengan el esfuerzo, porque si ustedes que están asistiendo a esta semana climática porque están convencidos de su importancia, son los que pierden el optimismo, entonces nadie se va a hacer cargo de tan difícil tarea. Espero haber podido transmitir lo que quería transmitirles el día de hoy en la lógica de proceso y les agradezco nuevamente haberme invitado y como les dije al inicio, me he sentido muy honrado de haber recibido esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel, ahí sí me escucha, parece. Le decía que, bueno, que muchísimas gracias por sus reflexiones, por iluminarnos un poco también en lo que es este complejo entramado que mencionaba usted entre el cambio climático, desarrollo económico, pero ética, también política, temas sociales, oportunidades y esperanzas. Y me quedo finalmente con ese mensaje de trabajar en conjunto y tener esperanza, aunque el panorama a veces no se vea tan auspicioso. Muchas gracias, Manuel, por haber participado con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, sobre todos estos temas vamos a estar
por supuesto, profundizando en los próximos paneles, los 9 paneles que quedan de estas 3 próximas jornadas de la quinta semana del clima. Antes de cerrar en esta inauguración, en este Vamos a la Semana del Clima de este año, vamos a escuchar a Nicole Stopfer. Ella es directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina. Así que, Nicole, estamos contigo, parece, en unos minutos. Ahí estás, Nicole. Muy bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y yo saludo nuevamente también a la ministra Schmidt y el embajador Helbach, quienes estuvieron con nosotros. Un saludo muy especial a Manuel, querido colega Andreas, y hola a todas y todos que nos están acompañando de diferentes países de todo el mundo. Algo muy positivo, si podemos verlo de esta manera, de esta pandemia, que podemos ver eventos como estos desde toda parte del mundo. Yo los saludo muy cordialmente desde Lima, y en mi rol como directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, yo estoy muy feliz que en familia con nuestros colegas de la CAS Chile estamos inaugurando hoy la quinta semana del clima, y yo creo que la charla que acabamos de escuchar de Manuel nos dio una muy buena idea de todo lo que nos espera en estos días. Como se ha escuchado en las palabras de bienvenida y también en la ponencia de Manuel, el tema de la Semana del Clima de este año, el tema de la transición verde, nos ha ocupado no solo desde la pandemia, y además nos seguirá por muchos años más. Una transición verde, o también se ha hablado mucho de la recuperación sostenible, no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque, pues, en primer lugar, y así lo hemos escuchado durante la hora pasada, sabemos que los retos climáticos no se esperan a que termine una pandemia, y en segundo lugar, también las necesidades económicas no se pueden solucionar sin tomar en cuenta aspectos sociales y climáticos. Y encima de esto, como quedó muy claro de las palabras de Manuel, toda transición requiere tiempo, requiere inversiones, colaboración de múltiples actores, es decir, requiere decisiones políticas, compromisos renovados y igualmente acciones decididas y creíbles en estos países de América Latina. Pero también, y creo que es algo muy importante que se ha escuchado en los últimos minutos, toda la transición demanda ingenio, creatividad y apelar a la inteligencia tanto de la academia, la sociedad civil y de cada uno de nosotros. Sabemos también que los esfuerzos individuales de los gobiernos latinoamericanos para reducir y también revertir el cambio climático ha estado limitado debido a la pandemia y también todas las repercusiones económicas. Pero desde la Fundación Konrad Adenauer, y creo que el espíritu de esta semana también se ve, estamos convencidos que los países latinoamericanos aún tienen la oportunidad de impulsar sus economías hacia una transición verde. De la charla de Manuel, yo creo que podemos resumir muy bien que no debemos perder la esperanza ni detener el trabajo, ya que nos encontramos en un proceso dinámico y que está madurando con pasos ya hechos y con pasos por delante. Esperamos sobre todo que los actores hagan estos pasos en conjunto, no solo por el acuerdo en el papel, sino por la necesidad social, económica y ambiental en este momento, como bien lo dijo Manuel, de convergencia. Y algo que yo también me llevo, mantengamos el optimismo. En los próximos 3 días, y en línea con todo eso, nos esperan temas muy actuales. Vamos a ver el Acuerdo de París y el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, los temas de la COP26 en Glasgow. Vamos a ver también todo el reto de transiciones energéticas, y vamos a cerrar con unos temas muy interesantes de gobernabilidad ambiental, hablando sobre las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, donde examinaremos las ideas de la política climática de los candidatos presidenciales. Yo quisiera cerrar después de esta hora y media tan fructífera con una noticia muy reciente. Hoy en la mañana se anunciaron los ganadores del Premio Nobel de Física. Y entre los ganadores se encuentra el alemán Klaus Hasselmann, quien con sus esfuerzos en modelar el cambio climático sin duda nos ha dado una oportunidad de entender la importancia del cambio climático, pero sobre todo manda una señal muy importante mientras el mundo se está alistando para la COP26. Y al mismo tiempo, como es un premio Nobel de Física, pues muchos pensarán, es algo muy técnico, no entiendo nada de física, el cambio climático es algo de los expertos,
Pero creo que esta noticia no solo vuelve a destacar el rol de la ciencia, sino también muestra que el cambio climático y todos los temas relacionados a ello, y con esto también las transiciones verdes, es algo que es y debe ser transversal, y eso quedó muy claro en esta charla de Manuel. Por lo tanto, nosotros de la Fundación Konrad Adenauer, tanto del programa regional como de la Oficina Chile, esperamos poder hacer nuestra parte en el proceso y acercar todos estos temas que a veces parecen muy complejas bajo el lema de este año Transición Verde a todos ustedes. Les deseo una semana con mucho aprendizaje, con mucho intercambio y también diálogo, y espero que no se lo pierdan. Desde la casa estaremos a sus órdenes y les deseo a todos una muy feliz semana de clima. Buenísimo, muchísimas gracias Nicole Stopfer desde Lima, gracias por ese mensaje. Con ella damos por inaugurada entonces la 5ª versión de la Semana del Clima. Le cuento a las personas que nos están viendo un par de datos antes de irnos. 1, pueden inscribirse en www.semanadelclima.cl para todos los seminarios de esta semana. Les recuerdo que quedan 3 días completos a partir de mañana a las 9 de la mañana hasta el día viernes. Son 9 paneles, pero además hay seminarios especializados después de las 3 de la tarde que están realmente imperdibles. Junto con eso tenemos nuevamente un ciclo de cine ambiental con el Cine Arte Alameda, así que Centro Arte Alameda quiero decir, así que ahí también pueden entrar a esa página web, inscribirse, ver los documentales, participar de los seminarios especializados y por supuesto de toda la Semana del Clima desde acá del Museo de Artes Visuales. Agradecer por supuesto a Andreas Klein que estuvo aquí acompañándonos toda la inauguración. Eso, y les dejo ese dato entonces para mañana. A las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí con un tremendo día lleno de paneles muy interesantes en esta 5ª Semana del Clima de Fundación Konrad Adenauer. Que estén muy bien, gracias.